vamos a estar hablando un poquitito de este tema que yo sé que los angustia bastante, todo lo que se refiere a las estafas y en particular a las estafas telefónicas, ¿no? Cuando te llaman por teléfono, cuando te hacen el cuento del tío, te embroman. Bueno, ¿qué pasa con todo eso? Perdés plata, pero además también estás perdiendo autonomía y estás ganando miedo, ¿no? Y muchas veces estás ganando la crítica de familiares, de amigos, de vecinos. Encima que fuiste la víctima de esa situación, te ganás también la crítica. Así que vamos a hablar con la licenciada Mariana Manciño. Ella trabaja en la Cátedra de Gerontología Comunitaria e Institucional de la Universidad de Buenos Aires y realizaron, Mariana, una investigación que tiene que ver con estas estafas telefónicas y que sacó muchos datos vinculados a cuál es el perfil, ¿no?, de las víctimas, qué es lo que pasa después de esa estafa, se concreta o no se concreta, igualmente deja un daño, si no es económico, un daño emocional. Gracias por venir y por compartir este estudio. Bueno, muchas gracias a ustedes por invitarme. Bueno, desde la cátedra nosotros estamos realizando esta investigación porque verdaderamente nos parecía interesante ver los efectos que esto trae en las personas mayores. Nosotros no solamente circunscribimos la investigación a las personas donde verdaderamente el robo se concreta, ¿sí?, la estafa se concreta, sino también en los intentos, ¿no? Cuando la persona recibe el llamado, porque también es ser víctima, ¿no? Y aparte observamos que había efectos también. Esto traía temores, como vos bien mencionaste, una sensación de vulnerabilidad, ¿no? A veces esta cuestión de no sabía cómo resolverlo, ¿no? Estos temores de no saber bien cómo manejar los recursos que tenemos, ¿no? Porque nos cae de sorpresa la llamada, ¿no? Entonces, bueno, la investigación versaba sobre esto. Nosotros fuimos entrevistando a distintas personas mayores. Tuvimos una dificultad que a veces las personas donde sí se concretaba el fraude sentían vergüenza y entonces por ahí no querían volver a contar o que les entrevisten, como era una manera también de revivir, ¿no?, esa situación traumática. Por lo cual, bueno, esto también es interesante, ¿no?, de que las personas puedan comunicarlo. ¿Por el prejuicio, por la mirada del otro? Sí, una de las cosas que nosotros observamos en esto de la vergüenza es el autorreproche, ¿no? Es decir, qué tonta que fui, que caí. ¿Cómo me pasó esto? ¿Cómo me pasó? ¿No? Sentir vergüenza por haber caído, ¿no?, por no haberme dado cuenta. Esto es lo que aparece muchas veces. Y obviamente ante el prejuicio socialmente extendido, ¿no?, de pensar que porque es una persona mayor no puede manejar su dinero, ¿no? Entonces aparece muchas veces también cómo la familia no se ocupó y en realidad la persona tiene su autonomía y tiene su independencia económica, puede manejar sus bienes. Sin embargo, cuando sucede esto en las personas mayores, la lectura que prima, digamos, es decir, bueno, la persona no está, digamos, con su capacidad cognitiva como para hacerse cargo de su dinero, lo cual es falso, porque de hecho no a todas las personas que les ha sucedido este fraude tienen algún tipo de deterioro cognitivo. Y ahí pierde por los dos lados, ¿no? Primero es víctima de una estafa y en segundo lugar la abruma esta situación familiar en donde quizás ya ni siquiera puede lograr manejarse de manera autónoma, no puede lograr manejar su dinero. Sí. Este es un error muy frecuente de la familia, ¿no? Sí, de hecho esto las personas entrevistadas lo marcan, ¿no? Digo, como esta revictimización nuevamente, ¿no? Es decir, no solo, como vos bien decís, el robo, sino también mi familia se enoja conmigo, ¿no? Y es, bueno, tratar de entender qué le pasa a esa persona, ¿no? Digo, porque hay toda una gran cantidad de emociones en ese momento que se ponen en juego, ¿no? Por lo cual también esto es interesante de cómo la familia tendría que poder acompañar un poco más esto, digo, claro, y entender, y a veces la toma de decisiones que sea conjunta, ¿no? A veces la persona dice, bueno, yo prefiero delegar ciertas cosas, que la supervise otro, o lo sigo manejando yo, ¿no? Que a veces socava un poco como la autoeficacia, ¿no?, la autoestima, pensar si uno sigue siendo capaz para manejarse o no. El tema es cuando a veces las decisiones no son consensuadas, sino que vienen de afuera, ¿no? Bueno, ahora nosotros vamos a manejar exactamente. Ya no podés hacer esto y lo vamos a empezar a hacer nosotros. Exactamente. ¿Hay un perfil determinado para la víctima o no? No, en realidad esto es interesante porque en las investigaciones previas, digo, cuando uno va a hacer una investigación también busca en la bibliografía científica qué hay sobre el tema. Y la mayoría de las investigaciones marcan una gran heterogeneidad, o sea, no hay un perfil específico de personas que digan, bueno, si tiene estas características, tiene altas chances de caer, pero sí hay factores que se repiten de alguna manera, ¿no? A veces el sentimiento de soledad, a veces puede ser también el exceso de confianza,
A veces también puede ser el deterioro cognitivo, que no fue lo que más vimos, pero es una variable, la educación y sobre todo la educación a nivel financiero, ¿no? Entender que, por ejemplo, nadie te va a llamar para pedirte este dato específico, ¿no? Por ejemplo, un código de una cuenta bancaria, ¿sí? Y si van a cambiar un billete, por supuesto te van a avisar y te van a bombardear con información durante meses y meses, como pasó con el billete de 5, con el billete de 2. Digo, esas cosas pasan, ¿no? Por supuesto, con el dólar ni hablar. Y esto es llamativo porque varias de las entrevistas que realizamos fueron en situación de pandemia, en la fase más estricta, ¿no? El año pasado, alrededor de abril, mayo, y las personas, algunas igualmente salían, ¿no? A hacer ese trámite que les pedían que tengan que hacer. Iban al cajero con la tarjeta de débito. Exacto. Y de esa manera. Si te parece, Mariana, vamos a compartir que realizamos una recompilación de varias estafas que sucedieron durante los últimos meses, ¿no? Que fueron meses bastante intensos para los delincuentes que estuvieron ahí con el telefonito dándole y dándole para captar a sus víctimas. Vamos a escuchar los testimonios en primera persona de las víctimas de estafas y seguimos hablando después con la licenciada. A mí me llamaron gritando. Trae la plata, que era mi hija esta. Karina, le dije yo no puedo ir porque no puedo caminar sola. Entonces en ese momento viene ese atorrante, dice yo la voy a ayudar, señora, porque yo soy no sé cómo dijo, el asesor de Karina. Agarró el paquete, que no era poco. Los ahorros de toda su vida. No era poco, era nomás de $40,000. Que Dios tenga misericordia. Yo primero no me parecía que era mi nieta. Y le decía, ¿cómo te llamás? Y no me contestaba. Y después se enojó, me dice, pero abuela, ¿cómo no me conocés? Soy yo, tu nieta. Y ahí me pareció que era la voz de mi nieta. ¿Y este hombre que apareció aquí, que se lleva el dinero y le hace apareció acá? ¿Lo conocía usted? El coche no, el coche estaba parado acá. Y agarré de la ventana y lo que tenía se lo tiré. ¿Cuánta plata le dio? 60.000 pesos. Todos los ahorros. Todo, desde que estoy jubilada. Me pareció que era mi nieta y me pareció que era mi hija y entonces le dije Karina y claro, y ahí listo, brindaste el nombre de tu hija y automáticamente ellos que están avispadísimos siguen ese mismo juego. ¿Cómo hacemos, Mariana, entonces? Porque para estar atentos, no brindar datos, porque aparte juegan con las emociones, con lo anímico, ¿no? Te llama una persona llorando. Totalmente. Hay como 3 cuestiones claves que con esto que vimos nos va a ayudar a pensar. Primero, a todos nos puede pasar. No es algo que solo le pase a las personas mayores, ¿sí? Este llamado que apela a la emotividad, fíjense que no nos deja pensar demasiado. No hay tiempo. Hay que resolver ya. Entonces yo no puedo cortar, siento que, ¿no? Acá hay que bajar, ¿no? Es decir, por ejemplo, esto de dar el dato, yo doy el nombre, porque esto también nos pasa. A veces el llamado dice, hola, soy tu hija o soy tu nieta. Si vos no tenés hija o no tenés nieta, enseguida te das cuenta porque esto no coincide con mi relato de vida. El problema es cuando las cosas de alguna manera coincidan con lo que supongo que es mi vida, ¿no? Digamos, o con quien conozco. Ahí ya es más difícil darnos cuenta. A veces una estrategia es dar un nombre falso. Alguien que no sea de la familia. Hola, si tu hija se llama Karina, decirle, hola, Laura. Sí, soy yo. Y ahí te das cuenta que es mentira. Que es una mentira, claro. ¿Sí? A veces es una clave, es un nombre falso. A veces es colgar, también es importante, corto y la llamo de nuevo. La llamo yo. La llamo por un celular. La llamo por el teléfono fijo. Es chequear la llamada. Si no sé cómo resolverlo, cortar y pedir ayuda a un vecino. ¿Sí? La cosa es no quedarnos solos, sino tejer una red, alguien que nos pueda ayudar a resolver esa situación y saber parar, porque a veces la impulsividad nos lleva a no poder cortar la llamada y a seguir ese relato, estar embelesados con ese relato, y lo que nos pasa en las entrevistas es que la gente se da cuenta verdaderamente de la estafa cuando corta, cuando hay un parate. Ahí dice, no, esto es una estafa, me robaron. ¿Sí? Entonces hay que poder hacer ese parate durante, ¿sí?, el discurso. Y también buscar estas estrategias, ¿no? A veces uno da datos sin quererlo, ¿no? Entonces se puede jugar con qué dato doy, ¿no? Quizás uno que no sea verdadero. Entonces de esa manera me va a servir a mí también como para chequear si esa llamada es real o no. Y a veces pasaba, está en situación de pandemia, mamá, soy yo, lo que pasa es que tengo el barbijo y no se escucha bien, o tengo la voz tomada. O si están llorando, tampoco lográs identificar del todo la voz. Exactamente. Y a veces uno también tiende como a ese dato, a llevarlo a algo conocido. Entonces sí, se parecía un poco, debe ser.
Claro. ¿no? Entonces, por eso hay que a veces tomarse ese segundo para pensar y cortar. Si necesita, te va a volver a llamar en todo caso. O Y podés aparte llamar la vos. persona también tiene el teléfono de su familia, con lo cual es bueno lo que acabas de decir de uno llamar, ¿no? Exactamente. Directamente a tu hija, a tu nieto, a la persona que supuestamente te llamó. Ahora, ¿cómo queda esa persona después del robo, después de la estafa? ¿Cómo queda la víctima? ¿En qué situación? Bueno, es una buena pregunta y hay como una gran variedad, digamos, de situaciones, ¿no? Hay gente que por ahí queda atemorizada durante un tiempo, hay gente que desconecta el teléfono fijo durante algunos días, hay gente que pauta con su familia la manera en que va a ser contactada. Queda el temor, esa sensación de vulnerabilidad, ¿no? Es decir, me llamaron a mi casa, ¿no? Hay gente que queda como un poco con temor de, ¿y si tienen otros datos? ¿Y si vienen a mi casa? Claro, es invasivo. Es Aunque invasivo. no hayan entrado a robar, es invasivo porque vos los dejaste entrar por el teléfono. Exactamente. Por eso también es importante poder denunciar, digo, que quede un registro de estas cosas, ¿no? Digamos, de cuál es la modalidad, de qué manera, digamos, porque esto también nos permite pensar de qué otras maneras intervenir, no solamente para prevenir la situación, sino una vez que ya ocurre, bueno, ¿qué pasa? ¿Cómo se puede acompañar a esa persona? ¿Cómo se puede gestar algún dispositivo que nos permita jugar y pensar estrategias, ¿no? Si te llaman, qué decir, qué no decir, como una práctica, ¿no? Para que cuando recibimos ese llamado... Estar preparados. Exactamente. Muchísimas gracias, Por Mariana favor, a Manciño, ustedes. es de la cátedra de Psicología. Yacoub, Sí, exactamente, sí, de Ricardo Yacoub, que siempre lo invitamos, pero él siempre tiene agenda muy ocupada, pero no importa porque la verdad es que las personas que integran su cátedra son más que bienvenidas, súper idóneas en el tema, así que te agradecemos muchísimo por haber traído esta información Por favor. que tiene que ver con las estafas y era un tema que realmente nos importaba mucho. Y haciendo un breve repaso, recuerden, no los van a llamar nunca para pedir datos de ninguna entidad bancaria, no los van a llamar de ninguna entidad gubernamental, nadie de ANSES, nadie de PAMI, nunca van a recibir un mail, un WhatsApp o un mensaje de texto pidiendo información. Siempre van a recibir mensajes por mail, por WhatsApp o por mensaje de texto, pero con información de estos lugares. ANSES te va a dar información, PAMI te va a dar información, el banco te va a dar información. Nunca te la van a pedir porque ellos ya tienen tus datos. Así que siempre atentos y atentos también con los turnos de las vacunas, que no haya ningún vivo por ahí que te diga que se pagan, que hay un bono, que te trasladamos y te cobramos. Nada de esto es cierto. La información que vos vas a tener es la que ellos te brinden. Nunca te van a pedir que vos des datos.